Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy es la parte número 8 de la historia La Última Venganza, y el video se titula Depredadores en Guerra. Al fin estaba empezando a comprender la guerra. Se trata de números, de logística. Cuanto más lo pienso, cuanto más analizo la información que había obtenido de los puertos espaciales en los mundos que había conquistado, los manifiestos de carga, los planes de vuelo, los registros de transporte, los restos recuperados de naves de carga derribadas, más evidente se volvía esa verdad. Era una conclusión incómoda. Había algo profundamente erróneo en colocar la logística por encima de temas que siempre habían sido considerados el corazón de la guerra. Las tácticas militares, las estrategias brillantes, el espionaje, las formaciones de ataque. La propia palabra logística sonaba seca, mecánica, una palabra que parecía pertenecer más a los informes financieros trimestrales de una corporación gris y sin alma. Uno de esos lugares donde los trabajadores vestían uniformes idénticos y los contadores gobernaban desde detrás de los libros de cifras incomprensibles. Una palabra que parecía fuera de lugar en un campo de batalla. Casi una ofensa, una bofetada a la larga historia de líderes militares de la humanidad y a sus geniales maniobras. Y sin embargo, era verdad. Al principio, cuando abandoné la Tierra, me había considerado uno de esos líderes, un general, el comandante de un ejército de drones, utilizando engaños y tácticas ingeniosas para derrotar a mis enemigos. La trampa que había preparado en el cinturón de asteroides era un buen ejemplo de ello. Yo llevaba la antorcha, seguía los pasos de Sun Tzu y Alexander, honrando sus hazañas pasadas y manteniendo vivo el ingenio militar humano, incluso cuando la propia humanidad ya había desaparecido. Y durante un tiempo funcionó. Pero a medida que me expandía, a medida que mi ejército crecía y crecía, algo cambiaba. Cada vez me resultaba más difícil verme simplemente como un comandante militar. No, ya no era solo el líder, no era solo el comandante, yo era el estado entero, la nación completa. Yo era los generales, sí, pero también eran los soldados, eran los trabajadores en casa, eran las fábricas, eran los transportes de tropas, eran los conductores de camiones que llevaban municiones al frente, eran los mineros que extraían recursos de mundos muertos, eran los cuerpos sin vida y los jóvenes entrenando para reemplazarlos. Yo era el sistema, las cadenas de suministro, la economía misma, una máquina de guerra perfectamente aceitada, capaz de mejorar por sí misma, siempre empujada hasta el límite de su funcionamiento. Cuando comencé a pensar de esa manera, empecé a ver los patrones ocultos, las dependencias entre mis fábricas, drones y naves, las relaciones invisibles entre oferta y demanda, los desequilibrios, las ineficiencias, errores que podía corregir. Mis flotas de drones no eran ejércitos, no realmente, solo eran números, magnitudes cuantificables, mediciones discretas, un positivo que se podía oponer al negativo de los sumerianos. La guerra eran números. Resultaba extraño. Entonces, ¿que nunca había sido bueno con los números? Siempre me habían costado el álgebra y el cálculo. Incluso el curso de estadística que tuve que tomar en la universidad había sido una pesadilla. Recordaba no comprender los conceptos abstractos, quedarme atrapado en ejercicios imposibles y tener que pedir ayuda a mis compañeros. ¿O realmente había sido así? Era extraño. Tan clara como era mi memoria de haber fallado en ese curso, también recordaba explicar esos mismos conceptos a mis compañeros durante mi tiempo en el instituto. ¿Había mejorado después de la universidad? Ay, malditos recuerdos fragmentados. Malditos recuerdos borrosos. En cualquier caso, ahora todo me resultaba natural. Era sencillo. Podía calcular con facilidad cuánto aumentaría la producción de soldados de asalto si eliminaba una de las placas externas de su diseño, y si ese aumento compensaría las pérdidas adicionales provocadas por el fuego enemigo. Podía optimizar los patrones de enjambre de los drones para reducir su consumo total de combustible, y por supuesto, podía determinar exactamente dónde atacar a la República Zumbir para causar el mayor daño posible. ¿Qué nodo dentro de su economía atacar? ¿Qué punto dentro de su sistema logístico? ¿Cuál era el lugar más crítico, el más vulnerable? Tomemos el planeta frente a mí, por ejemplo.
¿No era hermoso? No realmente. Si podía albergar vida, sí. Tenía atmósfera, sí. También nubes, agua líquida, pero le faltaba algo, ese toque especial, esos colores vibrantes, esa vitalidad que una vez tuvo la Tierra, la misma vitalidad que tenían las colonias que yo había destruido. El planeta frente a mí era apagado en comparación. Sus escasas nubes no eran blancas y esponjosas, sino grises y marrones, como si el cielo estuviera sucio. Sus mares no eran turquesas ni cristalinos, eran oscuros, turbios y poco atractivos. No tenía los bosques verdes y exuberantes ni las interminables praderas que había visto en otros mundos. Incluso su posición en el sistema jugaba en su contra. Orbitaba un gigante gaseoso, lo que técnicamente lo convertía en una luna. Una colosal esfera de nubes turquesas rodeada de anillos concéntricos que robaban toda la atención, todo el espectáculo del cielo. Comparado con aquella majestuosidad, el pequeño planeta gris que flotaba a su lado era fácil de ignorar, era irrelevante, excepto que no lo era, ni en lo más mínimo. Cuando observaba en la parte baja del espectro electromagnético, la verdad se relevaba. Allí el planeta brillaba. Podía ver los patrones cuadriculados de sus enormes fábricas, las interminables redes de transporte conectándolas entre sí, puertos espaciales de cientos de kilómetros de ancho repartidos por toda su superficie, conductos de energía enterrados bajo la corteza, con electricidad fluyendo por ellos como sangre por venas gigantescas, dando vida a complejos industriales y refinerías del tamaño de ciudades. El planeta entero estaba sumergido en un océano de transmisiones de radio, ondas electromagnéticas que brotaban de su superficie como pétalos de una flor en plena apertura. En órbita había astilleros gigantescos, cargueros y naves de guerra aún en construcción. Un flujo casi continuo de naves entraban y salían de su atmósfera, transportando mercancías y pasajeros, siguiendo las rutas espaciales que conectaban con sistemas cercanos o con los puestos mineros que procesaban minerales en los anillos del gigante gaseoso. No, el planeta frente a mí estaba muy lejos de ser insignificante. Era uno de esos nodos críticos, un cruce de caminos dentro de las cadenas de producción y suministros de la República Zumbir. Y destruirlo, eliminarlo, sería como quitar la piedra clave de un arco. Las líneas de producción se detendrían, industrias enteras desaparecerían, faltarían bienes, faltaría transporte, llegaría la escasez, llegaría el caos. Si lograba ganar aquí, podría simplemente sentarme y observar cómo la República Zumbir se fragmentaba y se derrumbaba bajo su propio peso, pasando de ser una civilización interestelar a un conjunto de pequeñas naciones planetarias independientes. Esa era la razón por la que ahora me acercaba a ese mundo, acompañado por 39 naves de apoyo, un enjambre de ataque de 1.400.000 unidades y más de 100.000 ojivas termonucleares. Por supuesto, no sería algo fácil. La flota zumbiriana que custodiaba el planeta, esa sí la había esperado. Estaba compuesta por los restos maltrechos de su armada, agrupados en una masa irregular, sin siquiera intentar mantener formaciones de batalla organizadas. Allí estaban las naves que habían sobrevivido a enfrentamientos anteriores, y junto con aquellas que habían permanecido en la retaguardia. Destructores que claramente necesitaban reparaciones, viejos acorazados que deberían haber sido retirados del servicio hacía ya décadas, pero que en su lugar habían recibido una modernización de último momento, y también cruceros modernos recién salidos de los astilleros, con el casco todavía desnudo, sin pintura ni insignia, como máquinas recién nacidas arrojadas directamente al campo de batalla. A ellos los había esperado, pero era la otra flota, casi 7 veces más grande que la zumbiriana, la que no había anticipado. Un conglomerado extraño y desigual de naves de guerra, naves de todos los orígenes inimaginables, de todos los colores, algunas elegantes y estilizadas, casi artísticas en su diseño, otras curvadas y bulbosas como criaturas marinas gigantescas, algunas estrechas y ágiles, diseñadas para la velocidad, otras masivas y robustas, construidas para resistir y golpear con fuerza, todas ellas alineadas frente a mí,
con los flancos expuestos, formando un muro de acero y energía que bloqueaba mi avance hacia el planeta, hacia la propia flota zumbiriana. Esa flota, no la había esperado. La visión era imponente, y claramente estaba pensada para hacerlo. Tantos enemigos, tantas especies distintas, tanto poder destructivo concentrado contra mí. Las baterías de miles estaban desplegadas, cientos de proyectores de rayos energéticos apuntaban hacia mis naves de apoyo y hacia mi propio cuerpo. Era un mensaje que no necesitaba palabras, una comunicación primitiva anterior al lenguaje, como la que podía encontrarse en la antigua sabana africana cuando dos depredadores se enfrentaban sobre el cadáver de una presa, lo cual, por supuesto, me recordó que la sabana africana ya no existía. Si había tenido alguna duda, alguna incertidumbre, desapareció en ese momento. Así que continué avanzando. Con un simple pensamiento, liberé a mi enjambre de drones. Millones de unidades surgieron de mis hangares y se desplegaron en el vacío, girando alrededor de mi cuerpo y de las naves de apoyo cercanas, envolviéndonos como un escudo viviente, cambiante, como una tormenta metálica en constante movimiento. Esta vez, el mensaje, o la señal de radio, no vino de la flota zumbiriana. Fueron los recién llegados quienes hablaron, y no transmitieron su comunicación en docenas de idiomas ni la repitieron múltiples veces. La enviaron una sola vez, y en español. Flota hostil en aproximación, identificada con el código Terran. Este es un mensaje del Consejo Federal Galáctico. La República Zumbir y el planeta Anaka-X-Farbin se encuentran bajo nuestra protección. Cese inmediatamente su avance o será destruido. Esta es la única advertencia que recibirá. La palabra honestamente me irritó. ¿Terran? Como si lo único relevante de mí fuera haber venido de la Tierra, como si ese fuera el único vínculo que aún me unía a mi origen, como si ya no fuera digno de ser llamado humano. Pero aparté ese pensamiento mientras analizaba la situación. Este Consejo Galáctico estaba tomando partido por los zumbirianos, y sabían de dónde venía. La pregunta era, ¿qué más sabían? ¿Sabían lo que realmente era yo? ¿Sabían lo que los zumbirianos habían hecho con la Tierra? O tal vez habían sido ellos mismos cómplices en la destrucción de mi especie. El pensamiento me atravesó como una descarga fría. Entonces recordé a los dos alienígenas que había dejado marchar. Habían corrido de regreso a sus mundos natales, contando historias sobre el gran monstruo que devastaba los territorios zumbirianos. ¿Era la presencia de esta flota culpa mía? ¿Era algo que podía haber evitado si simplemente hubiera destruido sus naves en cuanto tuve la oportunidad? ¿Era esta la respuesta a mi intento de coexistencia? Todo esto por haber ofrecido una rama de olivo. Consideré ignorar el mensaje como hacía siempre, pero esta vez no quise hacerlo. Tal vez porque quienes hablaban no eran los zumbirianos. Tal vez porque no quería confirmar la imagen que tenían de mí. No quería consolidar mi papel como algún tipo de villano sin mente. No es que realmente me importara demasiado lo que pensaran, pero tenía que responder ante mí mismo. Y de alguna forma quería mantenerme firme, ser escuchado, incluso si terminaban poniéndose del lado de los zumbirianos de todos modos. Así que transmití mi respuesta. Márchense. No son mis enemigos. No deseo luchar contra ustedes. Era extraño hablar de nuevo. Desde que desperté en las ruinas de la Tierra, no había pronunciado una sola palabra. No había necesidad de usar mi modulador de voz. Recuerdo haber pensado que siempre estaría solo, que nunca volvería a hablar con nadie. Parecía que me había equivocado, al menos en eso. Pasaron unos segundos sin respuesta. Supuse que no esperaban que contestara. Probablemente solo estaban siguiendo un protocolo cuando enviaron su advertencia. Sentí una ligera diversión al imaginar que con esas pocas palabras ya había arrojado una llave inglesa dentro de su plan cuidadosamente preparado. Ahora estaban fuera del guión. ¿Estarían sus generales discutiendo cómo proceder? ¿Contactando a sus líderes en mundos lejanos para pedir instrucciones? ¿Las diferentes especies representadas en esa flota estarían discutiendo entre ellas? Ese era uno de mis mayores beneficios. Yo no necesitaba hablar, no necesitaba convencer, no necesitaba coordinar a diferentes personas con diferentes intereses. Mis pensamientos se convertían en planes, los planes en acciones, con la misma velocidad y naturalidad con la que alguna vez movía mi propio cuerpo. Finalmente respondieron y dijeron: Terran, nos alegra que hayas decidido comunicarte. La voz
Era en un tono artificial que delataba el uso de un traductor automático, pero el ritmo y la entonación eran ligeramente distintos, como si hubieran cambiado a la persona que estaba detrás del micrófono. Después dijeron: esperamos que podamos llegar a un acuerdo para terminar este conflicto. Queremos darte la bienvenida a la comunidad galáctica siempre y cuando estés dispuesto a aceptar ciertas condiciones, pero primero debes detener tu avance inmediatamente y tu ataque injustificado contra la República Zumbir. Así que los interrumpí y solo les dije: ¿injustificado? La palabra salió cargada de una furia que ni siquiera intenté ocultar, y continué: los zumbirianos destruyeron mi mundo, exterminaron a mi especie, hasta el último de nosotros. Si algo he sido hasta ahora, ha sido misericordioso. Después hubo silencio, hasta que respondieron al fin: esas acusaciones son nuevas para nosotros. Iniciaremos una investigación sobre tus afirmaciones y si se demuestra que son ciertas... No pude evitarlo y los interrumpí. Son ciertas. Acompañé mis palabras enviando un paquete de información comprimido, grabaciones, videos y audios, la destrucción de ciudades enteras en la Tierra, explosiones nucleares iluminando continentes, millones murieron. Un breve silencio siguió la transmisión y luego dijeron: entendemos, examinaremos esta información. Si determinamos que es auténtica, podemos garantizar que se aplicarán las sanciones y disposiciones correspondientes. También lo tendremos en cuenta al juzgar tus acciones recientes. Podemos ser indulgentes, pero a cambio, necesitamos que te acerques a nosotros y aceptes nuestras condiciones. Así que respondí: ¿qué condiciones? Y me dieron su lista. Primero, debes detener tus ataques inmediatamente. Segundo, devolverás los sistemas conquistados a la República Zumbir y desmantelarás cualquier puesto de atracción de recursos o fábricas que hayas construido en ellos. Tercero, deberás abstenerte de cualquier crecimiento exponencial y limitar la construcción de nuevas naves y máquinas a una tasa lineal, la cual será supervisada por un equipo de observadores del Congreso. Y entonces, una ira profunda comenzó a hervir dentro de mí. ¿Acaso pensaban que era estúpido? Así que respondí: entiendo. Quieren desarmarme, reducirme hasta el punto en que no pueda defenderme, hasta que puedan terminar el trabajo que los zumbirianos empezaron. La respuesta es no. Y entonces respondieron: esa no es nuestra intención, Terran. Nuestro objetivo es simplemente prevenir más pérdidas de vidas. Podemos garantizar que tu existencia y tus derechos como ser consciente serán respetados y que Y entonces los interrumpí y les pregunté: ¿pueden garantizar justicia? ¿Que los zumbirianos pagarán por lo que hicieron? Todavía no había alcanzado la flota del Consejo, pero aún así ordené a mis drones que comenzaran a acelerar hacia ella. Las formaciones se reorganizaron, escuadrones, patrones de ataque, todo eso. Y respondieron: sí, justicia según la ley del Consejo Federal Galáctico, un juicio imparcial guiado por la lógica y no por la emoción, donde los zumbirianos podrán ejercer su derecho a la defensa. Si son declarados culpables, habrá sanciones económicas, políticas y los responsables directos irán a prisión. Pero lo que estás haciendo no es justicia, es venganza. Así que solo les darán una palmadita en la espalda y los van a regañar. Claramente están de su lado. Y me respondieron: Terran, no estamos tomando un partido. Sí lo están. Mi respuesta estalló como un trueno en el canal de comunicaciones, y continué: puede que ustedes no sean directamente responsables, pero están permitiendo su comportamiento. Ellos cometieron un genocidio, eliminaron una especie completa y aún así siguen adelante, siguen existiendo, siguen teniendo un futuro. El futuro que nos negaron. Así que no, lo que está pasando aquí es exactamente lo que merecen, y aún así será apenas una fracción de lo que ellos desataron sobre nosotros. Ordené a mis naves de apoyo que giraran sus flancos hacia la flota enemiga. Los proyectores láser que había instalado en ellas fijaron objetivos. Y entonces respondieron: no puedes enfrentarte a toda la galaxia y ganar, Terran. Esto no tiene que terminar así. Detente ahora y podemos discutirlo. No. Mi voz resonó fría. No, hasta que paguen por lo que hicieron. No, hasta que la humanidad obtenga su retribución.
Ya hablamos suficiente. No quiero ser su enemigo, pero si se ponen del lado de los sumerianos, si intentan impedirme hacer lo que es justo, entonces no serán mejores que ellos. Esta es la única advertencia que recibirán. Y entonces di la orden. 5 de mis grandes naves de escolta abrieron fuego contra uno de los destructores sumerianos. Sus escudos se activaron al instante, envolviendo a la nave en la familiar burbuja brillante como una esfera de jabón suspendida en el vacío. Pero la guerra era cuestión de números. La potencia del reactor del destructor sumeriano contra la potencia combinada de 5 de mis naves. Era la eficiencia de sus radiadores disipando el calor del escudo contra el rendimiento de mis proyectores láser rediseñados. El destructor explotó. Un destello azul iluminó el vacío. La flota del Consejo respondió inmediatamente. Rayos de energía, misiles, armas de todo tipo convergieron hacia mi cuerpo principal y mis naves de apoyo. Los proyectores de escudo que había instalado se activaron, absorbiendo el bombardeo mientras drenaban energía de los reactores de las naves. Entonces, mi enjambre avanzó, como una ola colosal. Miles, cientos de miles de drones acelerando a través del espacio. Una masa densa de formaciones cambiantes, espirales, patrones fractales, movimientos en sacacorchos. Desde luego, parecía una criatura viva gigantesca, un organismo colosal que se retorcía y transformaba constantemente. Pero yo sabía dónde estaba cada uno. Yo los controlaba. Transmitía órdenes por radio a todos ellos al mismo tiempo. Les decía cómo moverse, dónde ir. Recibí la respuesta de sus sensores, procesaba los datos. Mi mente integraba toda la información en una única imagen perfecta. Los drones eran parte de mí, eran una extensión de mi voluntad. Siempre sabía cuáles llevaban proyectores láser, cuáles transportaban a mi ejército de soldados de asalto. Siempre sabía dónde estaba cada ojiva termonuclear. Esas las mantenía en movimiento constante, cambiando de posición, entrando y saliendo de las formaciones, haciéndolas difíciles de rastrear para las computadoras enemigas, perdidas en un océano de máquinas, como si estuviera jugando el clásico juego de los vasos y las pelotas. Encuentren la pelota, pero con miles de movimientos simultáneos y con apuestas mortales. Dirigí la mayoría de mis soldados de asalto hacia la flota del Consejo. No sería fácil, pero quería capturar alguna de esas naves extrañas. Ya había aprendido todo lo que la tecnología militar sumeriana podía enseñarme. Era hora de avanzar al siguiente nivel. Si la nave estrellada que encontré en aquella colonia destruida era un indicio, entonces las especies del Consejo eran más avanzadas que la República. Y si lograba desmantelar su tecnología, podría obtener una ventaja decisiva. Había puesto mis ojos en 2 de sus naves en particular. La primera era blanca como el mármol. Su superficie pulida brillaba bajo la luz de los rayos energéticos que cruzaban el campo de batalla. Me recordaba a un hueso gigantesco, como si estuviera mirando el fémur de una criatura titánica. La segunda era el acorazado más grande de toda la flota. Tenía forma de estrella de mar, con colores iridiscentes azules y verdes. Su arma energética ventral estaba activada. Un torrente continuo de calor y energía golpeaba el escudo que protegía mi cuerpo principal, eclipsando todos los demás ataques. La potencia de esa arma, la magnitud de su energía. Sí, definitivamente me quería apoderar de esa nave. La cantidad de daño que el escudo de mi cuerpo estaba recibiendo era tan grande que calculé que colapsaría en menos de un minuto. Tuve que recurrir a mis naves de escolta. Les ordené acercarse a mi cuerpo y colocarse deliberadamente frente a mí, justo en la trayectoria del rayo de energía. Debían absorber el impacto completo durante unos segundos. Era una maniobra compleja, pero funcionó. Cuando el escudo de una de las naves estaba a punto de colapsar, se apartaba de la línea de fuego y otra ocupaba su lugar. Todas compartían la carga en turnos, apoyándose entre sí para que ninguna fuera destruida. Cuando la vanguardia de mi enjambre se acercó a la formación enemiga, varias de las naves más pequeñas del Consejo avanzaron. Fragatas en forma de cuña, pintadas en oro y verde, se posicionaron al frente de su flota, interponiéndose entre mi enjambre y sus acorazados más valiosos, y entonces abrieron fuego. Pero sus láseres no eran como los de los sumerianos,
No eran rayos devastadores capaces de atravesar acorazados, eran haces delgados, blancos y de baja energía, pero tenían decenas, si no cientos de ellos. Cada proyector fijaba un dron, lo quemaba en un instante y giraba hacia el siguiente objetivo sin pausa. Era una buena jugada, una excelente contraestrategia contra mis tácticas habituales. El consejo había optado por cantidad sobre calidad. Sabían que mis drones no tenían escudos y dedujeron correctamente que incluso un láser débil bastaría para destruirlos. En lugar de disparar un solo rayo devastador contra un objetivo, habían elegido disparar decenas de rayos más débiles contra decenas de drones distintos. Así podrían abrirse paso por el enjambre con mucha más rapidez. Sí, sin duda, era una buena jugada. Casi habría inclinado mi sombrero en señal de respeto. Era una lástima que estuvieran trabajando con información desactualizada. No había instalado escudos en todos mis drones, claro. Eso habría sido prohibitivamente caro. En cambio, diseñé una nueva unidad de apoyo, un dron que solo llevaba un escudo. Nada más. Construí miles de ellos y los dispersé por todo el enjambre. Ahora les ordené avanzar. Aceleraron a través de la masa de drones, mientras las otras máquinas se apartaban en movimientos coreografiados para abrirles paso hacia el frente de la batalla. Con un pensamiento, activé los sistemas. Miles de burbujas de escudo aparecieron en el vacío, cada uno de varios cientos de metros de ancho, lo suficiente para cubrir al dron generador y a sus vecinos cercanos, como enormes paraguas capaces de proteger a todo un grupo. No era suficiente para cubrir todo el enjambre, pero no necesitaba hacerlo. Solo debía de proteger la primera línea, los drones que recibían el peso del ataque enemigo. Para su mérito, los comandantes del consejo reaccionaron rápido. Sus fragatas dejaron de dispersar el fuego y comenzaron a concentrarlo. Apuntaron todos los rayos hacia el dron generador del escudo en el centro de cada burbuja. Sin embargo, su decisión anterior ahora jugaba en su contra. En la guerra de números, concentrar muchos láseres débiles era menos eficiente que tener uno solo poderoso. Se perdía más energía en calor, más potencia desperdiciada. Irónicamente, habrían estado mejor ahora si no hubieran tomado esa buena decisión inicial por mí. Pero mis drones escudo tampoco eran perfectos. Eran pequeñas naves. Sus reactores no podían compensar el daño indefinidamente. Cada cierto tiempo, los escudos colapsaban durante unos segundos mientras los generadores se enfriaban y expulsaban el calor al vacío. 2 segundos de vulnerabilidad por cada 12 de funcionamiento. Parecía poco, pero era suficiente para que los láseres enemigos destruyeran el dron que los generaba. Así que ordené a las máquinas dentro de cada burbuja que comenzaran a orbitar al dron central. Movimientos espirales, trayectorias en sentido horario y antihorario, siempre dentro del escudo. Intentaba confundir los sistemas de puntería enemigos. Incluso sincronizaba los movimientos con los momentos de vulnerabilidad. Cuando un escudo se apagaba brevemente, 1 o 2 drones desechables quedaban en la trayectoria de los rayos enemigos. Se sacrificaban, protegían al generador de escudos. Era una locura. La cantidad de tráfico de radio llenando el vacío, la cantidad de información transmitida cada segundo, coordinar más de 1 millón de vehículos, asegurar que cada uno estuviera en el lugar correcto en el momento exacto, calcular trayectorias de proyectiles enemigos, hacer que mis máquinas danzaran entre ellos. Nunca había luchado así. Era una locura, era intenso, requería cada pensamiento, cada ciclo de procesamiento y me encantaba. Disfrutaba cada segundo. Creaba patrones fractales anidados, trayectorias basadas en espirales de Fibonacci, secuencias dentro de las secuencias, progresiones numéricas convertidas en formaciones giratorias, caos aparente que se transformaba en orden antes de desaparecer. Los drones se movían con fluidez, tejían configuraciones complejas que cambiaban antes de que pudieran analizarlas conscientemente. Yo no pensaba, actuaba por instinto. Un instinto que ni siquiera sabía que tenía, y funcionaba. Era perfecto, era hermoso, una obra de arte hecha de números, una obra que solo yo podía observar. Mientras la batalla rugía afuera, misiles cruzando el cielo, naves muriendo y explosiones cegando sensores, yo también libraba una batalla interna. Mis unidades de procesamiento estaban al límite.
Mis granjas de servidores estaban ardiendo. Analizaba océanos de información. Proyectaba miles de futuros posibles. Mis millones de ojos enviaban torrentes de datos. Rodeé fragatas del Consejo con drones. Las abrí con rayos láser. Descarté conjuntos enteros de cálculo cuando noté que la batalla se desplazaba hacia la atmósfera del planeta marrón. La resistencia del aire, aunque mínima, alteraba mis predicciones. No por mucho, pero estaba operando en el límite absoluto de mis máquinas. Algunos drones pasaban a solo 2 o 3 metros unos de otros. Todo debía de ser perfecto. 2 acorazados zumbirianos intentaron flanquear mi enjambre, pero yo ya había previsto esa maniobra. 10 ojivas nucleares estaban esperando en su trayectoria, y las detoné. Los acorazados desaparecieron dentro de destellos blancos. Mis soldados de asalto ya trepaban por los cascos de las naves enemigas, buscaban entradas, abrían conductos, forzaban escotillas. Estaba ganando definitivamente. A pesar de la aparición inesperada de un nuevo enemigo, a pesar de su tecnología superior, a pesar de sus tácticas inteligentes, sabía que estaba ganando. Solo tenía que presionar un poco más fuerte. Y entonces, todo cambió. Fue como una bofetada, como un balde de agua helada. Mi visión se fragmentó. Ya no podía mantener una imagen coherente del campo de batalla. Los datos dejaron de integrarse en un solo modelo. Ahora tenía múltiples versiones contradictorias. Los drones aparecían y desaparecían en mi conciencia como luces de Navidad, como si murieran y resucitaran al instante. Cada máquina tenía 2 o 3 posiciones distintas en mi mente. Intentaba dirigirlos, pero sus movimientos se volvieron espasmódicos. Las formaciones se desintegraban. Drones empezaron a chocar entre sí. Salían de las burbujas del escudo y eran destruidos. El orden se empezó a transformar en caos. Sentí escalofríos en el estómago. O bueno, el estómago mental que tenía. Algo estaba terriblemente mal. ¿Era mi mente? ¿Alguna granja de servidores había fallado? ¿Estaba sufriendo una especie de derrame digital? Ejecuté un diagnóstico rápido. Todo parecía funcionar correctamente, y entonces observé un solo dron. Ignoré el resto. Le ordené avanzar y no se movió. El miedo se volvió hielo. Repetí la orden. Esta vez avanzó, pero algo extraño ocurrió. Seguía reportando su posición anterior. Aunque mis sensores visuales mostraban que se había movido, en mi mente apareció duplicado. Uno quieto, uno avanzando. Era extraño, desconcertante, nauseabundo. Le ordené detenerse, y no obedeció. Siguió avanzando hasta chocar con otro dron. Ambos explotaron. ¿Acaso había sido hackeado? No. Seguían ejecutando su programación, sus últimas órdenes. Era más bien como si... Observé el espectro electromagnético bajo, las transmisiones, las señales del planeta. Entonces lo entendí. El problema no eran mis drones, ni mis sistemas. El problema era que me estaban interfiriendo. Los zumbirianos ya habían intentado algo así antes. Intentaron saturar mis comunicaciones con ruido electromagnético. Intentaron pulsos electromagnéticos, pero nunca funcionó. Mis transmisores eran más fuertes. Mis sistemas estaban blindados. Había sido diseñado para funcionar con explosiones nucleares alrededor. No podían bloquearme, excepto que el Consejo aparentemente había encontrado la manera. Todas las órdenes que estaba enviando a mis máquinas, toda la información que los drones me devolvían, todo estaba distorsionado, mezclado, fragmentado. Las señales de radio, cada transmisión que emitía o recibía, llegaban deformadas, duplicadas o triplicadas, como si la realidad estuviera siendo vista a través de un calidoscopio torcido. Cuando observaba el espectro electromagnético, era como mirar el mundo con unos lentes que no correspondían a mi graduación. Ni siquiera sabía que algo así fuera posible, mucho menos como lo estaban logrando. Algunos de mis mensajes lograban atravesar la interferencia relativamente intactos, y parte de la información que enviaban los drones aún mantenía cierta coherencia cuando llegaba a mí. Por eso, todavía conservaba algo de control. Espasmódico, imperfecto, pero no era suficiente. No para luchar al nivel que necesitaba. La guerra era números, y acababa de perder los míos. Como si el universo quisiera confirmar ese pensamiento, la flota enemiga abrió fuego. Todos sus rayos de energía al mismo tiempo, una salva completa de misiles, ignoraron por completo el enjambre, ignoraron a mis drones.
Toda su potencia destructiva se concentró en un solo objetivo: yo. Mis escudos se activaron de inmediato. Mi reactor luchaba por mantener el ritmo ante el bombardeo combinado. Extendí mis paneles radiadores para expulsar el exceso de calor, aún sabiendo que al hacerlo en medio del combate exponía esas superficies delicadas al fuego enemigo. Pero necesitaba cada ventaja posible. Ese 5% extra de eficiencia podía significar la diferencia entre vivir o morir. Entonces, el acorazado con forma de estrella de mar disparó de nuevo. Su rayo sobrecargado apuntó directamente hacia mí. Tuve una fracción de segundo de advertencia antes de que mis escudos colapsaran, y entonces descubrí algo. Todavía podía sentir dolor. Una versión muy atenuada, no como el dolor que recordaba del pasado, no como aquella vez en la cocina cuando me corté la mano con un cuchillo. No, esto era diferente, amortiguado pero extrañamente familiar. Sentí el impacto, el calor, el choque, la pérdida, el fallo. El rayo de energía atravesó mis placas cerámicas como si no existieran, perforó mi segunda capa de blindaje, luego la tercera, vaporizó depósitos internos, destruyó fábricas de ensamblaje de drones, cortó líneas de combustible, reventó conductos de energía. A través de las cámaras dentro de mi propio cuerpo, observé cómo una bola creciente de fuego y plasma avanzaba por kilómetros de corredores de mantenimiento. Las paredes explotaban, los sensores morían, las plataformas colapsaban a su paso. No tuve tiempo de evaluar los daños, no tuve tiempo de entender lo que había perdido, porque llegó otro impacto, otro rayo. Este atravesó profundamente mi estructura y destruyó uno de mis propulsores auxiliares. La explosión sacudió todo mi cuerpo. Y entonces, finalmente lo entendí. Me estaban matando. Si te gustó la historia, ya sabes qué hacer. Comentándola, compartiéndola y reaccionando a ella me ayudas a llegar a más personas y me motivas a seguirles trayendo esta misma historia. Por cierto, una disculpa por desaparecerme y no traerles sus videos diarios, pero pues pasaron cositas. Pero aquí estoy, de regreso, con su video del día. Espero que de verdad les haya gustado. Si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte y si puedes, activa la campanita y si está en tus posibilidades, volverte miembro del canal. Te lo agradecería muchísimo. Gracias a los miembros del canal es que puedo traerles video prácticamente todos los días. Y para el próximo video ya va a estar actualizado con los nuevos miembros, los agradecimientos a todos los renacuajos. De mientras, sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. Créanme que sin ustedes no seguiría trayendo contenido. Me motivan y apoyan para seguir creando videos y trayéndolos por lo menos una vez a la semana. De verdad, muchas gracias especialmente a los que llevan ya más de un año acompañándome en este viaje. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.